Nerea, ¿Qué tal? muy buena y gracias, encantado. ¿Me Yo escuchas bien, no? Es te que la escucho, última vez en el especial 50.000 hubo algún te problema escucho, te escucho con el bien, sí, audio sí. cuando entraba el invitado y tal, pero hoy no, está todo en orden. Mm. Nada, genial. Bueno, pues nada, vamos al lío. Especial 55.000, Nerea, muchísimas gracias. Para Sorokian, todos sí. aquellos que no Sí, la conozcáis, sí. Nerea Sorokian. Correcto, bien dicho, ¿no? Nerea Sorokian, experta en fermentación, una de las mayores, sin duda, de nuestro país, fantástica divulgadora. Yo, por todo lo que la llevo siguiendo, he leído, he visto, diría que casi toda una vida dedicada Mm. a los microorganismos de una manera directa o indirecta. Tiene un par de libros publicados, Fermentación, crea recetas saludables, sencillas y transformadoras, del año 2018, y posteriormente publicó La cocina probiótica. Y en general yo resumiría a Nerea como apasionada de la salud Sí, sí, digestiva, la los biología en microorganismos, general y sobre microbiota todo la y en vida, o general la sea, biología, ¿no? el poder Entiendo. entender los ecosistemas. Hay una parte que tienen los microorganismos, esa que es como que no los vemos, Maravilla. que me ha gustado mucho porque parece que nos olvidamos de ellos, ¿no? Y en realidad son los más importantes, somos descendientes de ellos, ¿no? Entonces, es un mundo que me encanta. Lo oculto. Sí, justamente estos días estaba Sí, grabando el sí. segundo episodio del podcast con Eider Unamuno, no sé si la conoces, una odontóloga bastante famosa, y hablábamos durante la grabación de este cambio, ¿no? De perspectiva, de este cambio mental que debemos hacer a favor de los Mm. microorganismos, dejando de entenderlos como patógenos exclusivamente y pensando que son parte de nuestra vida o incluso más allá. Para todo aquel que conozca la teoría de la evolución hologenómica, nos podemos plantear incluso que han sido parte de la propia evolución del ser humano, que han favorecido ciertas adaptaciones, aunque es cierto que esa teoría hoy en día todavía, en comparación con otras como el neodarwinismo, pues no está tan estandarizada, ¿no? Pero conforme pasan los años, miles de estudios cada año sobre microbiota en general y cada vez más efectos beneficiosos, más funciones positivas para el ser humano, con lo cual no Así los es. podemos dejar de lado, todo lo Y contrario, eso además cuantos se ve, ¿no? más En los países los dejamos de desarrollados lado, que peor nos estamos va en como la teniendo salud. esa guerra contra las bacterias desde que aparecieron los antibióticos, ¿no? Parece que son como nuestro enemigo número uno y en realidad eso nos está llevando a una degeneración como especie. O sea, quiero decir que se ve, ¿no? Que hay ciertas enfermedades que están relacionadas directamente con esa falta de equilibrio que tenemos en nuestra microbiota. Entonces, cada vez se sabe más, cada vez se está poniendo más en valor, ¿no? Esa necesidad de volver a conquistar y hacernos amigos de las bacterias y sobre todo entender esa relación que tenemos de simbiosis, ¿no? O sea, esa relación que tenemos con ellas, que sin ellas no seríamos capaces de vivir, ¿no? Entonces, que verdaderamente, o sea, beneficiosas son como el 99,9%, ¿no? O sea, bacterias que sean malas hay solo como 0,1%, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena microbiota, si tienes unas buenas bacterias, tienes ese escudo, en realidad las malas no tendrían ni que importarnos demasiado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que es un bombardeo que recibimos continuamente. Yo cada vez que enciendo la tele, que la enciendo muy poco, los anuncios, ¿no? Es como antibacteriano y antibacteriano y antibacteriano y eso es como, por favor. Sí, sí. Totalmente, sí, ya Para sea todo, para limpiar en casa para o todo. para Y es que es limpiarnos una, los ¿no? Ahora que dientes decías o lo de lo la que sea, odontóloga, ¿no? ¿no? El En flúor general. en la boca todo el rato, ¿no? O sea, es que es continuamente un antibacteriano y en realidad es que son ellas las que nos generan salud, ¿no? El problema es cuando intentamos quitarlas, que claro, estamos quitando las buenas y nos repoblan las que son malas, porque claro, estamos generando un ecosistema que es proclive a que crezcan esas patógenas, pero en realidad si nosotros tenemos una buena microbiota, si les damos de comer lo que tenemos que dar de comer y vivimos en un ecosistema sano, yo prácticamente no me pongo enferma nunca, vamos. Sí, a mí, hombre, obviamente, y denominándose mi proyecto Microbiota desde cero, queda claro que me apasiona este mundo. Y dentro de una de las tantas incógnitas, aun estando absolutamente de acuerdo con lo que indicas, es precisamente que hay algunos de esos microorganismos que sin ser patogénicos pueden serlo en determinadas condiciones, pero esas determinadas condiciones normalmente son condiciones de falta de salud o de falta de cuidado de nosotros mismos. Es decir, que en esa eubiosis, ¿no? En ese correcto discurrir de nuestra salud generan solo cosas positivas,
pero cuando nos bajan las defensas o cuando cometemos cierto tipo de, digamos, de prácticas que van en contra de la salud, pueden proliferar de un modo, eso sí, patogénico, pero que vuelven, conforme se haga un tratamiento correcto, vuelven a ese Una estado de en las el cosas cual que nos nos enseña dan la más beneficios que otra fermentación cosa. y O sea, creo que es que algo me como parece... muy bonito porque en realidad fermentar es como tener un pequeño laboratorio en casa, ¿no? Cuando tú fermentas te das cuenta que cuando das unas condiciones adecuadas, las bacterias que crecen son buenas. Y yo a la gente le digo, es que en realidad nosotros somos un container de bacterias, o sea, somos para ellas somos un bote de bacterias, así como ese bote de chucrut que tengo ahí es un bote en el que hay un montón de bacterias porque yo les he dado de comer y les he dado de comer lo que yo quería porque quería que crecerían esas que son buenas. Si yo a mí como container o como bote que me puedo llegar a ver doy unas condiciones adecuadas, todo va a tener tendencia al equilibrio. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dar esas condiciones adecuadas, que claro, hay muchas veces que esas condiciones adecuadas las podemos elegir, como puede ser lo que comemos cada día, y hay otras que no, que es el aire que respiramos, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, yo vivo en una ciudad y al final el aire es el que hay, no voy a decir, no voy a respirar de este y de este, no. Pero sí que es verdad que muchas de ellas, o sea, nosotros mismos generamos esas disbiosis, ¿no? Esa falta de equilibrio en nuestra microbiota y normalmente suele ser pues porque pues por eso, ¿no? Pues por ejemplo en el caso de la cándida, que todo el mundo la conoce y es así como muy conocida, claro, si no paras de comer azúcar, vas a tener o sea, estás dando de comer a esas cándidas, entonces que ellas van a crecer, o sea, es que es así, si tú le das a una planta de comer, ella va a crecer, ¿no? Pues las bacterias es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Comprender que si damos las condiciones adecuadas, el equilibrio está al alcance de todos. Mm. Totalmente. Nerea, permíteme porque hemos entrado a tope, claro. Se nota que hay pasión aquí por el tema microorganismos, pero vamos un poco al principio. Decía en la introducción que prácticamente toda la vida dedicada a los fermentados de una manera u otra. Cuéntanos un poco tu evolución y cómo has llegado hoy pues, a 2023 siendo pues eso, Yo creo una que de en las realidad todos mayores tenemos una figuras relación con la de la fermentación, lo que fermentación en pasa que nuestro país. quizás no lo sabemos. O sea, por ejemplo, mi abuela siempre hacía yogur en casa cuando yo era pequeña, hacía pan en casa. Mi abuela, o sea, mi madre cuando yo era pequeña tenía kefir de agua, te estoy hablando en el año 87, 88, o sea, hay que decir que yo el kefir de agua ya lo conocía, el kefir de leche. También teníamos como, ¿cómo se llamaba esto? Leche búlgara, que es un yogur que se hace, es mesófilo, entonces se hace a temperatura ambiente. O sea, hay que decir que si nos ponemos a pensar, yo creo que todas las personas tenemos cierta relación con la fermentación, simplemente por el vino, la sidra, el pan, el queso, o sea, son cosas que hemos tenido en nuestra casa, ¿no? Sí que es verdad, las yogurteras, sí, 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 Las así yogurteras, es. antiguamente, Sí que muchas es casas verdad que tenían yo, yogurteras. desde que tenía 15 años, yo con 15 años decidí hacerme vegetariana, entonces yo ya tenía como algo dentro de mí que me relacionaba mucho con la alimentación y mucho también con la naturaleza. Yo trabajé en huertas ecológicas también, siempre me ha gustado mucho ir al monte, me ha gustado eso, compartir como mi relación con aquello que me rodea, ¿no? Con los ecosistemas, ¿no? Y desde muy joven empecé a trabajar de cocinera en un comedor que era vegetariano, entonces, bueno, pues ahí empiezas a aprender cosas, ¿no? Porque viene uno y te dice, ay, pues mira, me han traído unas esporas de tempe, que me acuerdo en aquella época que las pedíamos a Holanda, yo tenía 18 años, te estoy hablando hace 25, y las pedíamos a Holanda, nos las enviaban por carta con unas instrucciones, porque claro, no había internet, o sea, no existía nada de bibliografía sobre esto. Bueno, empiezas a experimentar. Y la fermentación, una de las cosas que tienes es como una especie de aventura, ¿no? Para mí es algo como muy descontrolado, porque no es una receta de bizcocho que haces ta, y el bizcocho siempre te sale igual, ¿no? No. Tú tienes que generar una relación con los microorganismos, tienes que generar esa conversación con ellos, entonces de alguna forma te enganchan. Te engancha y es lo que me pasa a mí, pues que me empecé a enganchar y quería saber más y entonces, bueno, yo algo que he tenido siempre también es la comida de la estación, la comida del lugar. A mí me gustaba mucho el miso, yo quería hacer miso porque me parecía una locura tener que traerlo de Japón, entonces, bueno, pues como que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces, claro, tú vas preguntando, la gente te va presentando gente que sabe hacer eso y yo, bueno, pues fui por ese camino, ¿no? Y fui entendiendo todo esto y cada vez apasionándome más, la verdad que es una aventura. La verdad que maravilloso. Venga, para sentar las bases, para todos los que me incluyo, yo soy un neófito de la fermentación, entiendo lo justo, pero para que nos entendamos, ¿qué es la fermentación? Y creo que en líneas generales podríamos diferenciarla además del encurtido, que quizás haya
mucha gente que confunde o que piensa que pueden ser, digamos, La los fermentación en mismos sí tipos de es procesos el o de metabolismo productos de las finales. bacterias. Es decir, que las bacterias, para reproducirse, para generar su metabolismo, ¿no? Comen y expulsan ciertos residuos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un ingrediente con unas condiciones específicas, esas bacterias se lo empiezan a comer y generan otro alimento. Es como una transformación a través de los microorganismos, que en el pan, por ejemplo, lo vemos con una masa madre, ¿no? Pues que de repente se genera ahí una masa que es completamente diferente. O en el caso de un chucrut, en un principio tienes una col, tienes sal y de repente se convierte en un medio ácido, ¿no? Pues porque a través de ese proceso de fermentación esas bacterias pues, han generado ese metabolismo y han transformado el alimento. Entonces, por una parte tenemos la transformación del alimento y por otra parte tenemos el crecimiento de esas bacterias, ¿no? Que en muchos casos los alimentos que consumimos que son fermentados tienen esos probióticos, ¿vale? Entonces, bueno, al final la fermentación sería la transformación de los alimentos a través de los microorganismos. Vale. Eso, el ¿Y encurtido. en qué lo El diferenciamos de lo que vinagre, podría ser claro, un cuando encurtido? nosotros, por ejemplo, fermentamos un vegetal, lo que ese vegetal genera es un ácido, que es el ácido láctico. Y ese ácido lo que nos ayuda es a conservar el alimento. Todo lo que esté sumergido en un pH de menos de 3,5 se conserva y no hay posibilidad de que crezcan patógenos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el caso del encurtido es una conservación en un ácido, ¿vale? O sea, la fermentación es un proceso metabólico que genera ácido, pero en el caso del vinagre lo que tenemos es un fermento que ya ha generado ese ácido y que ese alimento lo conservamos con el ácido que ya estaba generado de antes. Entonces, la gran diferencia también es que uno tiene probióticos, los vegetales fermentados, y en el caso del vinagre, bueno, pues puede llegar a tener algún probiótico porque el vinagre también es un fermento, pero en mucha menor medida porque son bacterias ácido-acéticas que no están presentes en nuestro sistema digestivo, que sí que son buenas para otras cosas, como puede ser regular el azúcar en sangre, pero bueno, son como bastante diferentes. ¿Y tendríamos distintas maneras de fermentar o en Pues en líneas realidad hay muchos generales tipos de suele fermentaciones. ser Siempre casi que siempre la vamos a misma fermentar, y una de metodología? las primeras cosas que siempre le digo a la gente es qué microorganismo quieres crecer, o sea, qué es lo que vas a reproducir y qué condiciones necesita, ¿no? O sea, como, pues si va a necesitar calor, qué tipo de comida o lo que sea, ¿no? Entonces, cada una de las fermentaciones tiene sus características específicas. Por ejemplo, el kombucha, que hay mucha gente que la conoce, va a necesitar taninos y va a necesitar azúcar. Esas bacterias comen eso y van a generar esa kombucha. En el caso de los vegetales fermentados, pues los vegetales ya tienen hidratos de carbono, tienen polisacáridos que también pues, les gustan mucho las fibras, y nosotros añadimos sal para que genere ese proceso de fermentación. En el caso del tempe, el tempe es un hongo, ¿no? Bueno, es un proceso metabólico porque los hongos unicelulares lo que hacen es expulsar las enzimas hacia afuera, digieren lo que hay alrededor y entonces luego las meten hacia adentro, que se llama lisotrofía, que es como muy divertido porque dices, claro, no tienen boca, ¿cómo comen? ¿No? Claro, comen a través de enzimas que expulsan hacia afuera. Y lo que hacemos en realidad es crecer un hongo, o sea, hay que decir que son mini honguitos, si lo vemos al microscopio son súper bonitos, son como mini cosas, ¿no? Entonces, cada tipo de fermentación tiene sus características específicas. Mm. Perfecto. Voy a aprovechar que citabas la kombucha, y ahora seguiremos más o menos una estructura formal, pero creo que ha habido un boom exagerado de la kombucha, por lo menos del concepto, y se han generado en torno al mismo muchas expectativas. Ha habido información no demasiado correcta en muchas ocasiones, se le ha intentado dar a lo mejor un papel más importante del que puede tener o no. No sé, quiero que me des tu opinión acerca de la kombucha. ¿Realmente es tan beneficiosa como parece o hay que diferenciar mucho, que entiendo que sí, una kombucha preparada en casa con la kombucha comercial que podemos encontrar? No sé. Claro, una de las cosas Todo que lo que tiene nos la quieras kombucha contar que a mí me sobre parece la muy kombucha interesante y es que que nos todas las resulte de bebidas interés. son muy fáciles de añadir en nuestra alimentación. O sea, quiere decir que así como un chucrut o no, la gente que si la col, que si esto, que si los vegetales, que esto me cuesta, que el tempe, que cosa más rara, que no. A veces como que nos cuesta más.
una bebida es muy fácil de tomar. Yo, por ejemplo, que tengo hijas, es algo muy sencillo de que ellas tomen y es un probiótico de verdad. Ahora bien, como todo en la alimentación, esa es una opinión mía y yo creo que la compartimos la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, tiene que haber un equilibrio. O sea, nosotros como humanos tenemos que beber agua, nuestra bebida es el agua. Entonces, ¿qué es interesante meter kombucha? Sí, pero lo que no tiene ningún sentido es de repente la kombucha es lo mejor del mundo, me voy a tomar medio litro de kombucha al día. Pues igual eso no tiene sentido porque nuestra bebida es el agua, ¿vale? Y eso lo digo con todo, o sea, hay que decir que incluso el agua en cantidades excesivas es mala también. O sea, todo lo que genere desequilibrio va a tener una repercusión en nuestra salud, ¿no? Y bueno, pues la kombucha también viene de ahí, ¿no? Y luego otra cosa que tiene la kombucha, claro, aquí entramos ya un poco, bueno, pues si la hacemos en casa podemos tener más control, pero sí que es verdad que la kombucha en realidad come azúcar. Eso significa que tiene una mayor cantidad de levaduras que de bacterias, ¿vale? Y esto nos está indicando que no es exactamente igual que nuestra microbiota, que puede ser interesante, claro que sí, pero si tú en esa bebida también estás añadiendo, o sea, no has dejado una fermentación hasta el final, estás consumiendo mucho azúcar y además tiene una mayor cantidad de levaduras, pues depende cómo sea tu alimentación, quizás no es el fermento más adecuado, ¿vale? Entonces, a veces escuchamos la palabra probióticos y es como, buah, esto es lo mejor, ¿no? O sea, con esto me salvo, esta ya es la mía. Pero en realidad no es así, porque claro, dentro de probióticos la gente piensa que Claro. dices, no, lactobacilos, pero claro, lactobacilos es como decir, no sé, mamíferos. Claro, es que las bacterias, o sea, las especies, o sea, dentro de lactobacilos hay millones de especies. Entonces, ¿cuál es la que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora mismo todas las semanas escribo un mail a la gente que está metida en la newsletter y explicaba esto, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros estamos comiendo algo continuamente, estamos generando una disbiosis, ¿no? Imagínate que tú no paras de tomar kombucha, al final se te genera una candidiasis de toda la cantidad de kombucha que estás consumiendo, no solo de la kombucha, sino también de todo el azúcar que comes en tu alimentación, que todos comemos azúcar en mayor o menor medida. Y claro, ¿qué va a pasar? Que luego las bacterias te van a pedir más de eso. Entonces, entras como en una especie de círculo, ¿no? Porque es esto que hablamos siempre del eje, claro, eso que siempre hablamos del eje intestino-cerebro, ¿no? Sobrecrecimiento de Claro, o levadura, ¿no? En sea, este caso. tú muchas veces tomas las decisiones de lo que tú quieres comer, no porque tú quieras, no, o sea, no porque tu sistema no quiera, sino porque tus bacterias tienen hambre y te están pidiendo que comas eso, ¿no? Y esto es como algo interesante también, ¿no? Porque dices, jolín, están cambiando también, ¿no? Como mi forma de pensar o mi forma de qué es lo que yo quiero comer o qué es lo que... No sé, son temas que a mí me apasionan. Sí, no es cierto que, bueno, Sí, a muchos de los que nos sí. estén escuchando probablemente les haya explotado la cabeza, o al menos una pequeña aneurisma cuando te han escuchado, pero sí que ya se sabe, es algo que la ciencia ha demostrado en otros organismos vivos, insectos y demás, en los cuales se sabe que la microbiota sí que puede modular la querencia por ciertos alimentos o la expulsión de cierto tipo de feromonas para incentivar el apareamiento porque les resulta de interés en un momento determinado. En seres humanos se supone que puede pasar, pero digamos que no es un estándar todavía científico el pensar que nuestra microbiota puede modular la manera en la que nos comportamos. Sea o no sea cierto, o sí que hay, ¿no?, cierta línea de investigación en la cual se pueden ver ciertas... En esa línea puede parecer que sí, pero bueno, yo lo dejamos abierto. Las próximas décadas en todo este aspecto van a ser súper interesantes. Y te quería preguntar también, precisamente, hemos ya nombrado varias veces el concepto de probiótico. Sin duda, es uno de los grandes beneficios de tomar fermentados, pero como todo, y como adelantabas en estos últimos minutos, de pronto no nos podemos tirar a comer fermentados, sobre todo si venimos a lo mejor de una alimentación incorrecta, que suele tirar de ultraprocesados, etcétera. Pasarme a comer todos los días chucrut, Bueno, beber lo puedes, kombucha, lo tempe, puedes innato hacer, pero y claro, kéfir búlgaro. te va a dar un No, no jamacuco. O es. sea, yo siempre digo que los Habrá cambios tienen que ser sintomatología paulatinos. O probablemente, sea, ¿no? quiero decir que además estos cambios tan extremos no duran en el tiempo. O sea, quiero decir que hay una parte de nosotros que
que se tiene que ir acostumbrando a los nuevos sabores, que las bacterias que tú tienes en tu sistema digestivo se tienen que ir acostumbrando también. Y creo que las cosas hay que hacerlas con tranquilidad, que no necesitamos cambiar de la noche a la mañana. Sí que es verdad que hay momentos que quizás tienes ciertas patologías que tienes que hacer cambios muy radicales, pero dentro de esos cambios radicales todo tiene que estar en equilibrio. A mí lo de que los alimentos estrella no me ha gustado nunca. O sea, creo que es algo como un concepto que no tiene sentido, que es más un concepto de marketing, ¿no? De que nos quieren vender algo y venga, ala, ahora esto es lo mejor. En realidad, nosotros como seres humanos deberíamos de poder vivir con lo que tenemos a nuestro alrededor. O sea, como mucho, 100 kilómetros a la redonda. Lo demás lo podemos obviar, ¿vale? Porque nuestros antepasados han vivido así. O sea, nosotros venimos de una cultura en la que no había grandes cámaras frigoríficas, ni camiones que estaban todo el rato por ahí, ni autopistas. Entonces, llevamos millones de años viviendo así que creo que deberíamos de ser capaces de sobrevivir con lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un equilibrio y nosotros también, si no también la cabeza, pues también pega sus jugadas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, una palabra que me genera úlceras es la de superalimento, porque si bien es cierto que creo firmemente, o sea, hay verduras que pueden ser mejores que otras o nutricionalmente más densas que otras o determinados productos que pueden ser interesantes, como la nuez de Brasil, que es el alimento con más selenio del mundo. Perfecto. Pero de ahí a denominarlos superalimentos, claro, de pronto generas unas expectativas en los consumidores que hacen que parezca que ahí está digamos, el futuro, que está la salud, y sin embargo, si no hay equilibrio, si no se come adecuadamente, un alimento por sí solo no va a cambiar nada. Llámese nuez de Brasil, llámese moringa, llámese bayas de goji, y de hecho, si nos ponemos a pensar en todo eso que han vendido como superalimentos en las últimas 2 décadas, nos daremos cuenta de que es ha que no, o sea, sido, en realidad no tiene ningún publicidad y sentido. O sea, es decir, que marketing a para mí tope. superalimentos es, pues ahora estamos en primavera, las alcachofas son un superalimento, las hojas de cale son un superalimento, la comida que preparo yo en casa, las legumbres, los cereales, lo otro, o sea, las cosas que hago yo, todo aquello que viene de la naturaleza, que está sin transformar y que yo transformo en mi casa, eso es un superalimento. En realidad, eh, yo no soy muy partidaria de clasificar en bueno y malo, ¿no? Pero sí que hay una parte a la que nuestro cuerpo no está adaptado, que son los procesados. Y ya no hablo de ultraprocesados, hablo de procesados, que a veces lees los ingredientes y dices, bueno, esto no está tan mal, ¿no? Ya, pero es una información que muchas veces hace cortocircuito a nuestro sistema, ¿no? Porque es una información que quizás no entiende. O sea, no hemos comido eso nunca. Y de repente se lo estamos dando en grandes cantidades, ¿no? Entonces, a mí todo lo que venga de la naturaleza, en las cantidades adecuadas, creo que es beneficioso. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, hace unos años, de pronto las algas, ¿no? Se ponen de moda. Las algas pueden ser un complemento fantástico, el producto con más yodo del mundo, pero claro, para un estómago o un ADN o un metabolismo occidental como el nuestro, una cantidad determinada de algas puede provocarte un desequilibrio en los niveles de yodo y con ello en hormona tiroidea, ¿no? Con lo cual, de pronto, algo que puede ser muy positivo se convierte en un problema por un exceso y por precisamente no tomarlo en las cantidades adecuadas a lo que nuestro cuerpo y nuestro metabolismo De hecho, puede, hay una cosa que está es como muy capacitado interesante, que es que, para claro, dependiendo metabolizar, de ¿no? dónde Para hayas digerir. nacido, tienes una microbiota específica a ese lugar. O sea, y ahí los japoneses tienen unas enzimas específicas para descomponer el alga nori, que nosotros no las tenemos. O sea, ¿y por qué tienen esas enzimas específicas? Pues porque llevan comiendo alga nori desde hace miles de años. Entonces, también muchas veces comer alimentos que son como de un lugar súper lejano o aunque hayan crecido aquí, si no hemos estado acostumbrados durante generaciones a eso, pues a nuestro cuerpo también le puede hacer un poco de tururú, ¿no? Entonces, yo siempre digo, pregúntale a tu abuela lo que comía. Mi abuela me decía, Nerea, arroz y garbanzos, todos los días, arroz y garbanzos. O sea, y no había otra cosa, entonces, arroz y garbanzos. Y verduras, muchas verduras. Un litro, o sea, me decía, un Y litro de con leche para 9 hermanas a la eso semana, un cerdo para tiraba, toda la pero familia vale. durante todo el año y lo demás, arroz y garbanzos. O sea, y 96 años vivió, encantada. Mi abuelo 95. Entonces, o sea, nos tenemos que fijar en qué es lo que comían en nuestra familia directa, ¿no? Y la más cercana. Entonces,
preguntar y es algo que siempre me ha gustado mucho. No solo lo que comían, porque muchas veces nos centramos solo Sí, en sí. la parte de alimentación, sino en cómo se movían, en cómo vivían, porque nosotros ahora comemos infinitamente más, tenemos un acceso mucho más sencillo, me levanto del sofá, voy a la nevera, pero aparte los estilos de vida han cambiado radicalmente, es decir, todo ese ejercicio físico obligado por el trabajo, por el cuidado de los niños, por las labores de la casa, por lo que sea, por el estilo de vida, era muchísimo mayor de lo que tenemos hoy en día, que tenemos que buscar tiempo para hacer actividad física cuando Sí, antes prácticamente no hace falta porque la vida era actividad. O sea, no estoy sí, sí. diciendo que seamos similares al paleo, pero vaya, que eran estilos de vida muy activos y aparte hasta el final de los días. Es decir, no se paraba de Claro, esto nos trabajar o no indica se también paraba que de nuestra estar activo alimentación, o sea, tiene que hasta variar edades muy ligeramente de la avanzadas. suya, ¿no? Porque la alimentación sí que tiene que estar ligada a nuestro estilo de vida. O sea, hay que decir que si vas a comer lo mismo que ellos, pero vas a estar sentado 8 horas al día delante de un ordenador, no tiene mucho sentido comer lo que comían ellos, ¿no? Entonces aquí, bueno, si escuchas también un poco a tu cuerpo, también te va a indicar, ¿no? Un poco qué necesidades tienes, si necesitas más energía, si necesitas menos energía, más proteína, menos proteína, más hidratos, menos hidratos. Hay que decir que ahí ya están las cantidades de los alimentos que comemos, ¿no? Y de hecho, bueno, eso tú lo sabes, que dependiendo también el metabolismo de cada persona, es muy diferente lo que tiene que comer una persona u otra, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he tenido un metabolismo súper rápido. O sea, soy una persona que tiene mucha musculatura, pero esto genéticamente, ¿eh? Tengo mucha musculatura, tengo mucha capacidad para hacer mucho deporte, genero músculo muy rápido, y sin embargo tengo gente a mi alrededor que come la mitad que yo y se ha llenado. Y yo necesito comer cantidades ingentes de comida, porque metabolizo muy rápido y porque mi musculatura gasta mucho. O sea, simplemente por la cantidad de masa muscular que tengo, gasta mucho. Entonces, es importante también no cerrarse, ¿no? Esta es la dieta que tengo que hacer, esto es exactamente lo que me han dicho que y esto es de libro, que así voy a estar súper bien. Pues seguramente no va a funcionar. Completamente de acuerdo. Y de hecho, fíjate, justamente estas semanas atrás en las que he subido vídeos sobre endometriosis, alimentación para menopausia, premenopausia, una de las grandes desconocidas o poco divulgadas, pero incluso la mayoría de las mujeres no saben que dependiendo del periodo, es decir, del lugar o de la semana del ciclo en la que nos encontremos, hay una tolerancia mejor o peor a los hidratos de carbono, porque hay una mejor o peor sensibilidad a la insulina, es decir, que los propios cambios hormonales que se sufren cíclicamente cada mes pueden o deberían incluso modular la manera en la que nos alimentamos, porque vamos a estar no más saludables, sino vamos a tener menos sintomatología, por ejemplo, de síndrome premenstrual, o vamos a estar más fuertes para lo que sea, desde ir a correr el que quiera correr, el que levante pesas, o simplemente tener un estilo de vida activo. Entonces, todos esos pequeños condicionantes, que en este caso son grandes condicionantes y unas diferencias interesantes entre hombres y mujeres, deberían estar presentes a la hora de alimentarnos, pero son cosas que se le escapa a la gran mayoría. Bastante con intentar no comer ultraprocesados, pensarán algunos, pero si intentamos ir un poco más allá, y queremos ser congruentes con nuestro propio ADN, nuestra propia genética, nuestro propio cuerpo, cositas como esa, es decir, el cómo mis propias hormonas, cómo los ritmos circadianos impactan en mi manera de metabolizar los alimentos, serían interesantes para poder vivir mejor y más saludable a largo plazo, ¿no? Es otro mundo completamente interesante, pero al final confluye en lo que tú dices, personalizar. Es decir, tu alimentación no puede ser igual que la mía, ni igual que la de mi vecino, tenemos trabajos Y microbiota diferentes, familias diferente también. diferentes, horarios diferentes, todo eso Microbiota tiene diferente, ¿no? Que eso que también ser es muy importante a importante, la ¿no? hora de Porque ver cómo comemos. entiendo yo que la Y gente que vive en el Polo microbiota Norte tiene una diferente. microbiota específica para devorar carne, que seguramente la gente que vive en el trópico no la tiene porque tiene muchas frutas a su alrededor. Claro. Claro. Entonces, es como importante también Y darse grasas cuenta de eso, ¿no? animales. Que nuestra alimentación está modulada por nuestra microbiota y que hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Sobre todo cuando queremos tener una microbiota sana. O sea, que eso también es importante, ¿no? El por qué no acabo de estar yo bien con mi microbiota, qué es lo que pasa, que estoy todo el rato como
en esa sensación como que no acaba de funcionar bien mi sistema digestivo, ¿no? Pues muchas veces quizás porque nos estamos empeñando en comer cosas que quizás no son buenas para nosotros, porque, bueno, pues por lo que sea nuestra microbiota no está preparada para cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, creo que en esto también hay algo que es como bastante importante, que yo suelo hacer mucho hincapié en intentar autoconocerse, ¿no? O sea, pararte, si algo te ha sentado mal, apuntar qué es lo que has comido ese día y a ver qué patrones hay, ¿no? A ver qué, por qué siempre que como tal me está sentando mal, quizás la masticación, dedicarle tiempo y luego, bueno, claro, el tema del estrés y todo esto y cómo afecta a nuestra microbiota, pues también es un tema como muy amplio, ¿no? Pero sí que creo que es importante pararse a observarnos, o sea, a ver qué es lo que me está pasando, e intentar generar una relación de simbiosis y de verdadera conexión con nuestra microbiota y con nuestras bacterias. Completamente de acuerdo. Observarnos y escucharnos. Hemos perdido la capacidad, la mayoría, de saber lo que es el hambre real, por ejemplo, de confundirla con un hambre psicológica o con ese gusanillo que puede estar vinculado a la ansiedad o al estrés. El hecho de, hay un montón de ideas preconcebidas o aprendidas porque nos han transmitido ya sea medios de comunicación, ya sea la familia. No te puedes ir a acostar sin tomar nada, vaya que te pase algo, aunque te haya dado una atracón a mediodía, no sé, hay 1500 cosas en las cuales si paráramos un segundo a intentar conocernos, como bien has dicho, a intentar entendernos, saber por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, a escuchar a nuestro cuerpo, estaríamos mucho más saludables. Es decir, lo que algunos llaman alimentación consciente, aunque hay parte de ese concepto que implica el hecho de estar atento a lo que estoy comiendo, ¿no? Pero para mí la alimentación consciente es también el hacerlo de manera en la cual entienda que cada vez que voy a comer es porque realmente lo necesito y no porque me han dicho que tengo que comer 3, 4, 5 veces al día, o 5 piezas de fruta, o 2 vasos de leche, o 3 lácteos. Claro, Ese son tipo de cosas creo que creencias las que al hemos final perdido nos también limitan, ¿no? y que Todas son esas, súper importantes. hablamos antes de los alimentos estrella, ¿no? También hay un marketing detrás de todas esas, come 5 veces al día, cómete 2 lácteos al día, come no sé qué, o sea, quiero decir que hay mucha de esa información que nos ha llegado, las lentejas tienen mucho hierro, las naranjas para vitamina C, no puedes salir sin desayunar de casa, no, y quizás te está sentando mal, es que tú notas que te está sentando mal, pero parece que si no lo haces, parece que hay algo que estás haciendo mal, ¿no? Y esa sensación de culpa yo creo que a veces no, como que no nos deja, ¿no? Estar en esa tranquilidad y si verdaderamente nos escuchásemos, dirás, mira, es que a mí, o sea, a mí no me sienta bien cenar, pues ya está, pues no te sienta bien cenar, o sea, hay que decir, pues no cenes. A mí, por ejemplo, yo, o sea, como persona, no me importa estar sin desayunar y comer bastante más tarde, pero por ejemplo no puedo no cenar. Entonces, cada uno tiene que como que elegir su forma, ¿no? O sentir qué es lo que mejor le conviene. Sí, yo justo al contrario. Vamos a volver a la fermentación. Para todos los que nos estén escuchando, estamos encantados, hay un montón de beneficios en los fermentados. Si quisiéramos empezar en este mundillo, te voy a pedir, bueno, empezamos por qué tipo de alimentos podría ir incorporando. Antes de fermentar yo, ¿qué tipo de alimentos podría ir incorporando y de qué manera? Porque creo que aquí es importante saber que Nada, si un producto que yo pienso que es un fermentado está nada. pasteurizado, ni fermentado ni nada. Es decir, si Bueno, me es un compro un fermentado, chucrut pero en realidad pero no está tiene probióticos porque te pasteurizado, has cargado no todas es un las bacterias. fermentado, ¿no? Entonces, claro, ya no tiene esos beneficios, ¿no? Lo que Sí, hablábamos eso. antes de la kombucha, por ejemplo, a mí las bebidas es algo que me resulta como muy fácil de introducir, ¿no? Y a la gente le digo, pues una kombucha, un kéfir de agua, es algo como muy fácil, ¿no? Si no estás acostumbrado a esos sabores. Y luego yo creo que, jolín, ahí, o sea, aquí, por ejemplo, hay una cultura que es importante, la fermentación. O sea, quiere decir que unas olivas preparadas de forma tradicional, sin sosa cáustica, es un maravilloso fermentado. O esas cebolletas que comíamos cuando éramos pequeños, que antiguamente estaban hechas con agua con sal, que luego fueron encurtidas, pero esas cebolletas las podemos hacer en casa y son muy similares a las que nosotros comíamos, o los pepinillos, que ahora se hacen en vinagre, pero antiguamente también se hacían de agua con sal, ¿no? Son alimentos a los que nosotros, o sea, nuestro paladar ha estado acostumbrado. Entonces, cuando comemos algo a lo que, o sea, algo que ya hemos comido anteriormente, es más fácil que lo mantengamos en el tiempo, ¿vale? Si es algo como que de repente es súper nuevo, el paladar como que no acaba de reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir a alimentos que sean de nuestra cultura fermentados y ir
luego poquito a poco ir probando, ¿no? Si, por ejemplo, unas cebolletas, en vez de hacer cebolletas, pues hago zanahorias fermentadas, ya tienes como esa referencia de las cebolletas, ¿no? Entonces vas como introduciendo poquito a poco otros alimentos a los que tu paladar pues, también se puede acostumbrar poco a poco. A mí me parece de todos modos que el sabor ácido es un sabor que es bastante fácil está mi perra como una loca jugando. África. Sí, sí. Le ha dado el ataque. Sí, sí, Digo, es que no se va a oír nada. está juguetona. No, no pasa nada. Me he ido. Ah, eso, que el sabor ácido, creo que es un sabor que en general... Hablabas del sabor ácido, cuando mis hijas no te eran preocupes. pequeñas, que nos... chupaban los limones. O sea, es decir, no es un sabor que nos genere rechazo. Así como el amargor sí que nos genera más rechazo porque bueno, las plantas muchas veces generan ese amargor porque son tóxicas y sí que a nivel de especie es algo que nosotros tenemos en nuestros genes. El sabor ácido es un sabor que nos gusta. Yo creo que también porque a nivel genético sabemos que ese sabor ácido es conservante. Entonces, si tú a un niño le das un limón, muchas veces hace así, parece que no le gusta, pero quiere más. Entonces, el sabor ácido que tienen los vegetales fermentados y la kombucha y el kefir de agua y todo esto, normalmente es un sabor que es fácil de introducir. Y bueno, yo creo que es ir haciendo el paladar, como todo. Perfecto. Y entonces, llegado a este punto, vale, los puedo comprar, a lo mejor con suerte tengo alguna tienda de fermentados así más caseros en mi entorno, pero si quiero empezar yo a fermentar en casa, porque me resulta súper interesante, ¿cómo hacerlo? Sí. Hoy, bueno, a través de tu página creo que tenemos cursos, hay libros, O sea, pero fermentar ¿de es qué algo tan manera, fácil, cuál o sea, sería imagínate que el se hacía paso a en el paso desde tu Neolítico. punto de Quiero vista? decir que si en el Neolítico se hacía, en nuestras supercocinas que tenemos ahora, con todo el material de cocina que tenemos, lo vamos a hacer súper fácil. En realidad, necesitas un bote, agua, sal y los vegetales que quieras fermentar. No necesitas nada más. Saber las proporciones de sal, saber las proporciones, que eso también a través de mi Instagram o de mi canal de YouTube o lo que sea. Bueno, en mi libro también hay un montón de información con todas las recetas. Sigues el paso a paso y ya está. Quiero decir que es un proceso muy sencillo. Sí que es verdad que es lo que te decía antes, ¿no? Que tenemos como esa idea de las bacterias que parece que nos atacan y a veces entramos como en una especie de pánico que parece que lo que vamos a comer nos va a envenenar. Y en realidad es que o sea, no hay casos de contaminación cuando hay un pH tan bajo. Sí, es que no, o sea, De es mucho más botulismo por fácil fermentados en casa. cocinar algo y dejarlo a temperatura ambiente y que se contamine, o comer algo crudo que esté contaminado y comérnoslo y entonces intoxicarlo, que algo que haya estado fermentado en un pH tan bajo. Entonces, yo creo que una de las cosas para empezar en la fermentación es ir quitándose ese miedo y ir haciéndose amigo de las bacterias, porque en realidad la fermentación también una de las cosas que tiene es como mucho descontrol, ¿no? O sea, no es una receta que hagas sota caballo rey y te sale, no. Es como si fuera un tamagotchi, que tú le tienes que dar de comer, que tienes que tal, que de vez en cuando lo miras y sale burbujas, y hay un proceso que está sucediendo ahí, ¿no? Tienes 15, 20 días de proceso. Entonces tienes que generar esa relación con esos microorganismos. Y en casi todos los casos, tengo entendido, hay que ir abriendo de Sí, vez bueno, en yo lo que cuando suelo para hacer que es salga lo dejarlo que hacen. Eso abierto ya es durante algo, 10 días ¿no? Como un poquito aproximadamente más... y luego lo cierro. Pero durante esa semana o esos 10 días, dependiendo de la temperatura que haga, una de las cosas que sucede es que parte del metabolismo lo que genera es CO2. Entonces, pues como si fuera una botella de champán, si tú lo cierras herméticamente, el CO2 normalmente abre la tapa y sale disparada. Entonces es mejor tenerlo abierto directamente, vas apretando hacia abajo para que quede todo bien sumergido, porque sí que es importante que quede todo bien sumergido en líquido, es una de las cosas más importantes, porque el líquido es lo que lo va a proteger. Y nada, a la semana o a los 10 días directamente lo tapas y ya está, ya lo tienes. Es que es un proceso muy sencillo. Muy sencillito. ¿Algún tipo de contraindicación? Creo que nos preguntaban por aquí hace escasos minutos que si con la tensión alta, no sé si están contraindicados o por lo menos a esta Pues una persona le habían de dicho las cosas que que sucede en la fermentados con fermentación es presión que arterial alta, ¿no? la No sé si... sal se disuelve con el vegetal y aunque tú añadas un 2% de sal, si luego analizas ese líquido de la fermentación o ese vegetal fermentado, esa sal prácticamente no es que haya desaparecido, pero baja hasta el 0,6. ¿Vale? O sea, hay que decir que esa sal se disuelve. El problema de la sal muchas veces no es la sal en sí, sino que muchas veces comemos la sal cruda. Entonces es un mineral directo al cuerpo, que no es lo mismo
que cuando cocinamos la sal y pasa a formar parte del vegetal. Ahí hay una reacción bioquímica que no sucede cuando está en crudo. Entonces, la sal a veces como que nos confunde y luego yo soy también de las que pienso que no toda la tensión es la sal, sino que hay muchas otras cosas. Sí, sí, no, ahí doy yo mi opinión de, digamos, de experto en nutrición y puedo aseverarlo, por lo menos en mi opinión, que en la mayoría de los casos la tensión alta no es culpa de la sal que adicionamos a la comida. En muchos casos es primero la sal que no sabemos que estamos tomando y estamos tomando, y véanse procesados, ultraprocesados, etcétera, y después el estilo de vida. Es decir, si no me muevo, si no tengo una buena masa muscular, si los nutrientes que consumo no son los adecuados, es decir, al final tengo una serie de desequilibrios metabólicos y el culpable no es únicamente el sodio o la sal que pueda estar añadiendo a la comida. Y de hecho, se le ha quitado la sal a miles o millones de personas a lo largo y ancho del planeta para evitar problemas de este tipo o a posteriori y no surte el efecto. Es decir, la mejor manera de bajar la presión arterial no es eliminando la sal de la comida, Claro. si no se cambia Claro, es el que hay resto muchas de cosas como que parámetros nos que nos parece, han me quito llevado esto, ya me quita el a ese problema, la problema. pastillita mágica, ¿no? Y en realidad muchas veces cuando hemos llegado a un desequilibrio es porque teníamos, bueno, pues ciertas costumbres que nos estaban llevando ahí, ¿no? Entonces tenemos que deshacer esa madeja que hemos creado, ¿no? Pues Nerea, para ir terminando, pasaría horas hablando contigo, pero bueno, creo que ha estado muy interesante. Te pido una última pregunta. ¿Qué te ha enseñado de la vida pues todo este Pues tiempo es que que le he has dedicado a aprendido los tantas microorganismos? ¿Qué has cosas, o sea, aprendido en todo este tantas campo? cosas que pasan en el micromundo que luego pasan en el macromundo, pero para mí lo más importante y que creo que es como muy bonito es la relación de simbiosis que tienen los microorganismos, ¿no? En microbiología se dice que cuando en un ecosistema hay un listillo, el ecosistema muere, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos de nuevo en esa relación de simbiosis, de buscar el bien de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el bien de los ecosistemas, el bien de todo lo que nos rodea, el volver a relacionarnos con amor. Y a la gente, por ejemplo, que me dice que tiene cándidas, le digo, lo primero que tienes que hacer con la cándida es hacerte súper amiga de ella. Porque entonces ella dirá, bueno, pues venga, me voy a portar bien, ¿no? Entonces, sobre todo es la relación con nosotros mismos y con el entorno. Creo que eso se trabaja mucho a través de la fermentación porque es simbiosis pura.